Le damos la bienvenida a la tarde del fin de semana al escritor venezolano, también periodista Ibsen Martínez, autor de las novelas El mono aullador, de los manglares y El señor Marx no está en casa. Además de la telenovela Por estas calles, entre otras, que nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias por estar con nosotros, Ibsen. Bienvenido. No, gracias a ustedes por invitar y bueno, aquí estoy a la orden, atento como todo el mundo a los resultados de las elecciones en Brasil y bueno, muy feliz de estar en Colombia. Empecemos por ella, que me tocaste el tema de Brasil. Vamos a hacer esta entrevista un poco sin guión, sin algo rígido que nos diga por dónde tenemos que ir. Pero ya que nombraste a Brasil, ¿qué crees tú en materia de elecciones en el continente latinoamericano, específicamente en el Cono Sur, que le hace falta para hablar de una verdadera democracia? Porque muchos dicen que democracia no es única y exclusivamente tener procesos electorales cada 6 meses o cada 4 años o cada 6 años, sino que eso va más allá. Pero en el Brasil, por ejemplo, que también debes conocer la política del Brasil, la cultura del Brasil, ¿qué le hace falta, por ejemplo, a Brasil y a la región en materia de democracia? Bueno, yo no me atrevería a hablar del Brasil con el aplomo de un experto, pero pareciera obvio que la insurgencia de la candidata inesperada del socialismo ha puesto de manifiesto la necesidad de los debates, y los debates que fueron inmediatamente anteriores, hasta recientemente hubo debates en la campaña, son un recordatorio de que políticas públicas, ideas, son lo esencial en una verdadera democracia. Lo que se debate es cuáles son las soluciones a los problemas más ingentes. Yo no quisiera pronunciarme sobre si Dilma lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero obviamente luce como un adelanto respecto del resto de nuestras democracias el hecho de que se debatan ideas profundas, que se debatan políticas públicas y no estrictamente sea un intercambio de acusaciones y de política y de campañas sucias. Ha nombrado, por ejemplo, el socialismo, que pareciera ser hacia donde va nuevamente Brasil con una posible reelección de Dilma Rousseff, y si no era una reelección de Dilma Rousseff, era también esa interrogante si Marina Silva iba a lograr llegar a la segunda vuelta y por qué no ganar una presidencia, pero también es del socialismo. ¿Qué piensas del socialismo? Bueno, los observadores detectan unas diferencias esenciales. En el caso de Marina, ella propugna la flotación de la moneda, ha hecho hincapié, por lo menos al comienzo de la campaña, hizo hincapié en algo que le choca mucho al pensamiento socialdemócrata de avanzada, al neopopulismo, más precisamente, que puso el acento en la necesidad de cuentas fiscales equilibradas, etc. Yo creo que hay que hacer distinciones, Aguirre, porque es muy fácil decir que América Latina está toda gobernada por una misma tendencia. Hay manifestaciones neopopulistas, hay efectivamente manifestaciones muy autoritarias, como la de Venezuela. Todas invocan su condición de socialistas, pero no necesariamente son una internacional, en el sentido en que ocurría en el siglo XX. Que Marina pertenezca a un partido socialista, sí, es un dato, pero como decía antes, atendamos a la plataforma, a lo que propone, y suena más a lo que en la jerga latinoamericana se llama un neoliberal. Es una propuesta liberal económica. ¿Qué puede pensar Ibsen Martínez del socialismo en su conjunto? No hablemos de las regiones, sino de la teoría, tal vez. ¿Qué es el socialismo? Porque muchos en este momento, como lo has dicho, dicen que el continente se está yendo hacia la izquierda, hacia el socialismo, y asocian de una vez al socialismo con el comunismo. Entonces, ¿qué tanta verdad hay allí? Porque uno dicen que una es la teoría y la otra es la práctica. Yo creo que una buena manera de empezar a responder esa pregunta, en vez de ponerme teorético, es invocar un ejemplo palpitante, que es el de mi país, nuestro país, Venezuela. El partido de gobierno en Venezuela se llama Partido Socialista Unificado de Venezuela, o Unido de Venezuela, y cualquiera que vea esas siglas o lea esas siglas pensará que efectivamente está en presencia de un gobierno, digamos, al uso de lo que se entendía por socialismo en el siglo XX, a finales del siglo XX. Hay efectivamente control de los medios de producción por parte del Estado, que en nuestro país lamentablemente se confunde con el gobierno de turno. Hay una retórica que
evoca los grandes tópicos del socialismo, sobre todo de la izquierda latinoamericana. Pero la práctica es la práctica de un capitalismo de amiguetes, como lo llaman, chronic capitalism, capitalismo de amiguetes, capitalismo de Estado, una vocación autoritaria que lamentablemente ha sido una componente del pensamiento de izquierda en América Latina, y un elemento muy llamativo que lo diferencia, que diferencia el caso venezolano del resto de los casos latinoamericanos, que es la creciente presencia militar, el retorno del militarismo como componente del pensamiento, de la discusión pública en el país. Eso a su vez enmascarado, deliberadamente o no, por algo que nos es muy caro a los venezolanos, que es el culto a Bolívar. Entonces, ya esa enumeración de características tan específicas que singularizan lo que ocurre en Venezuela, ya deja ver que hay que tener cuidado con las palabras. Yo personalmente me inclino a describir lo que ocurre en Venezuela con la expresión del analista Moisés Naim. Él la utilizó en una comparecencia ante un comité senatorial en Estados Unidos. Es una dictadura posmoderna. Es decir, hay componentes electorales, efectivamente hay un colegio electoral muy, muy recusado, debatiblemente equilibrado. Ha habido no sé cuántas elecciones en el curso de 15 años, pero crecientemente la mitad del país, lo que yo llamaría la masa opositora, no estoy hablando de la oposición política, los que hacen política, sino crecientemente se sienten viviendo bajo una dictadura, sin separación de poderes, sin capacidad de poder recusar la autoridad y las arbitrariedades que ocurren, una gran escasez. En modo alguno no puede decir que hay un consenso en Venezuela respecto del modelo político que se quiere imponer, y el hecho de que ocurran elecciones no legitima al gobernante. Pero fíjese, Ibsen, que habla de esa dictadura que puede estar asumiendo en este momento la oposición que existe en el país, como otros que oponen fuera de Venezuela al régimen de Nicolás Maduro o al socialismo del siglo XXI. Pero llama la atención, por ejemplo, también, y es cómo evaluar a la oposición, porque hay algunos que pueden pensar que más allá de la dictadura que pueda existir en Miraflores, una dictadura interna dentro de la oposición que no los permite renovar tal vez una política idónea. Ayer conversaba con Eduardo Fernández, y una persona que fue candidato hace 26 años todavía está utilizando su eslogan de ese año 88 al decir hoy, es que necesitamos una política nueva. Sí. Y no pasa, y lo excluyen o se autoexcluye del partido cuando quienes están dirigiendo, por ejemplo, un partido social cristiano, COPEI, decide asegurarle que aquí se hacen las cosas como nosotros decimos porque somos los jóvenes. Sí. Bueno, celebro ese comentario porque uno corre el riesgo hablo de mí, de pasar por un vocero de oposición. Yo, como ciudadano que escribo y que me expreso en los medios de prensa, sí, soy un opositor al chavismo y al madurismo y a lo que tenemos en Venezuela. Pero no dejo de señalar que la oposición ha tenido, efectivamente la oposición venezolana, hablo de la oposición política, de los partidos y de la MUT y de todas las manifestaciones que organizadamente hacen oposición en Venezuela, la hacen en condiciones absolutamente singulares, tal vez la oposición con menos posibilidades institucionales de expresarse. Pero dicho eso, también es justo señalar que glosar lo que tú señalas. En Acción Democrática no ha habido elecciones internas en décadas. Los partidos, en el caso de COPEI, un observador desprevenido hay que hacerle un dibujito, hay que hacerle un diagrama para explicarle quién es el actual presidente o secretario general de COPEI, qué expresa Fernández, qué se nombra cuando se dice COPEI. Es un partido, efectivamente, tiene muchos militantes, es una gran maquinaria electoral. Es muy, muy desconcertante el hecho de que el secretario general ejecutivo de la MUT hasta hace poco, un verdadero y un muy respetable operador político, haya renunciado, exasperado, ostensiblemente exasperado,
por las apetencias burocráticas de... Y ahora, bueno, felizmente, al parecer han encontrado por consenso un operador político, una especie de secretario general ejecutivo, de quien se dice que tiene mucha conexión con las masas populares venezolanas y que puede ser la gran esperanza blanca para que la oposición venezolana tome contacto al fin con la base social del chavismo. Pero todo es muy desconcertante, todo es muy descorazonador, y lo más descorazonador es que a comienzos de este año, ya estamos en octubre, a comienzos de este año Maduro había ganado las elecciones por una muy debatible diferencia. Todo hacía esperar que la política de unidad de cara hacia los procesos electorales que había conducido Aveledo y Lamut iba a empezar a coagular en resultados que hiciesen predecible una victoria de la oposición en las parlamentarias de mitad del año que viene, de finales del año que viene. Sin embargo, surgió una gravísima, una muy difícilmente explicable decisión en la oposición venezolana, la llamada salida, la invocación a una insurrección ciudadana de la que no se esperaba muy bien qué era lo que se buscaba, salvo la solicitud expresa de la renuncia de Maduro. El resultado, el efecto neto de esa perturbación que arrojó 44 muertos y una figura importante de la oposición presa en condiciones muy señalables como carentes de debido proceso. El resultado, el efecto neto es que Maduro ha logrado capear una gran crisis económica, invocando la figura de la guerra económica, de un intento de golpe blando, etcétera, que hace pensar que la oposición política venezolana no las tiene todas consigo en este momento. Entonces, Ibsen, ¿ha sido el gobierno lo suficientemente ágil, capaz para aplastar a una oposición, o ha sido la oposición también artífice de su destrucción? Yo creo que es artífice. Cuando se hace el balance de los últimos 15 años, uno tiene que advertir que los sucesos del 2002, el turbogolpe que llevó a Carmona al poder por menos de 36 horas, seguido muy rápidamente de algo que yo he señalado siempre como una expresión de arrogancia, que fue el paro petrolero. La élite petrolera pensó que de verdad iba a poner de rodillas a Chávez, sobreestimó sus posibilidades, y por último la negativa de la clase política a participar en las parlamentarias del 2005, que le entregaron, en menos de 2 años le entregaron con un lazo rojo de regalo a Chávez el petróleo de Venezuela, el alto mando militar y el legislativo. No, desde luego, esto va dicho sin desatender las irregularidades del colegio electoral, los abusos, el ventajismo, todo lo que cabe señalar y de lo que mucha gente está consciente en el caso de Venezuela. Pero sí creo que sería una lástima que después de los grandes logros, de los aciertos de la Mesa de Unidad Democrática, que condujeron a algo insólito, que es que en menos de 3 meses el chavismo perdió casi 700.000 votos y pusieron a Enrique Capriles, los votos de los venezolanos, los pusieron paradito en tercera base, como decimos en béisbol. Y lo que se avisoraba el año 14 como un año de crecimiento, de acumulación de fuerzas de cara a la siguiente parada de la carrera electoral, que es el año 15, el año que viene, ahora se ve embarazada por una terrible decisión en las fuerzas
Fíjate que dentro de la oposición pareciera que hay, si bien hay varios partidos políticos, obviamente también hay varias aristas de cómo buscan ellos esa salida a la actual crisis del país. Una de ellas es la de Voluntad Popular, que está llamando a una constitución porque creen que es bueno y es salida para el país. Una constituyente. Es sí. una constituyente, escribir una nueva constitución. Eso me lleva a preguntar, y me lo vas a responder luego de los titulares de la hora con Juan Pablo Monsalve, y es si Venezuela necesita en este momento realmente construir y escribir una nueva constitución o necesita escribir una nueva novela llamada Por estas calles versión 2, que pareciera que no ha perdido vigencia. Pero eso me lo respondes, por favor, al volver. Seguro, gustoso. Seguimos conversando con el escritor y periodista venezolano Ibsen Martínez. Habíamos dejado una pregunta al aire y es precisamente qué opinión le merece la iniciativa de una constituyente de redactar o de construir una nueva constitución para Venezuela según el partido de oposición Voluntad Popular, pero si esto también le permite pensar entonces qué es más necesario o cuestionarse qué es más necesario, si una nueva constitución o una nueva versión de la novela Por estas calles, o como me dicen en las redes sociales, hacer una serie de Por estas calles y después, según esta persona, @Ale_Farías, dice, y después para una narconovela. Imagínense. Bueno, Por estas calles era, en una época yo pensaba que era mi karma, pero creo que es mi tarjeta de presentación, por lo menos en los medios radioeléctricos. Mira, vamos como decía... ¿Pero por qué un karma? Porque a mí me han achacado tantas cosas a propósito de Por estas calles, entre otros el fin del bipartidismo venezolano. Y hay un libro de una colega nuestra que ha escrito que Por esta calle formaba parte de una conspiración de los poderes fácticos, de los ricos y del CNDD para desalojar a Pérez del poder. Pero en fin, no nos vayamos como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Primero lo de la constituyente. Venezuela es, y esto lo digo en beneficio en obsequio de los televidentes no venezolanos, es un país que ya en los años 50 un gran pensador y escritor nuestro, Antonio Raiz, había computado desde el fin de la Gran Colombia hasta mediados de los 50, 122 pronunciamientos militares, incluyendo, revueltas, golpes militares exitosos y otros que no. Y contra esos 122 pronunciamientos militares había hecho un cálculo de más de 22 constituciones, desde 1819, que es cuando, de 1811, que es la declaratoria de independencia. De manera que Venezuela no se escapa a esa vocación muy latinoamericana de pensar que cuando las cosas andan mal hay que empezar de nuevo, otra vez, ¿no? Con un nuevo libro de reglas y así. No olvidemos que parte de la plataforma de Hugo Chávez hace ya unos cuantos años, pronto hará 20 años si nos descuidamos, era justamente la convocatoria de una constituyente. Y ya para entonces yo escribía en la prensa venezolana que la idea de una constituyente siempre suele ser la idea de quienes no encuentran un camino expedito para llegar al poder y proponen entonces barajar de nuevo las piedras del dominó. La constituyente de Chávez, si hacemos un poquito de memoria, no fue una idea propia, no formaba parte de su proyecto original, fue algo que formó parte más bien de la plataforma electoral y él tuvo el tino, pienso yo, que tuvo el gran tino político de no solamente de hacer la suya, sino de honrar la palabra, de convocar a una constituyente que nos dio una constitución que curiosamente el chavismo ha violado sistemáticamente durante 15 años, empezando por Chávez, ¿no? Yo no creo que en este momento, y traigo a colación el hecho de que Chávez una vez encumbrado en el poder la convoca. ¿Por qué? Porque aspira a una modificación profunda de las instituciones en su favor, en favor suyo, y porque es como el legítimo final de un proceso revolucionario, entre comillas, ¿no? Bien, lo que pasa con las constituciones,
yo no soy un experto en derecho comparado, es que las constituciones suelen ser el resultado de un cambio profundo, suelen ser el resultado de un nuevo acuerdo. Una constitución recoge los asuntos que no se van a volver a discutir en lo sucesivo, y es más bien el final de un proceso. Propiciar una constituyente, y voy entonces a la propuesta de voluntad popular, sin que se haya resuelto el problema del modelo de gobierno que tenemos, sin que se haya disuelto el régimen actual, me parece un ejercicio no retórico, un ejercicio que lo que pretende es presentarse a los ojos del electorado venezolano como algo distinto a la MUT. Lo digo con toda crudeza, ¿no? Pero entonces... Y eso me parece que es una iniciativa, primero, que no tiene un futuro, que es contradictoria por cuanto las personas que invocan esta propuesta también recusan el colegio electoral venezolano, y al mismo tiempo hace poquito no eran partidarios de una constituyente, eran partidarios de una insurrección ciudadana que desembocase en una renuncia de Maduro. Yo respeto profundamente la condición democrática de Leopoldo López, que está, bueno, preso de un régimen arbitrario, y de María Corina Machado, por quien voté en las primarias, público y notorio. Pero me parece que el efecto neto que tenga, aunque no sea el deliberado, esta convocatoria es divisionista y puede dilatar resultados mucho más expeditos en septiembre del 15.